Entonces, los invitamos y las invitamos a que a partir de lo que traigamos hoy, para poner ahí a rodar y para que también ustedes puedan llevarse también algunas ideas, algunas propuestas, sugerencias pedagógico-didácticas y en relación también con la evaluación, por supuesto, que podamos después actualizarlo en nuestra tarea cotidiana y ver cómo vamos incorporando prácticas que, bueno, en la línea de lo que venimos haciendo, le den lugar también a estas herramientas y no solo a las herramientas como asistentes, sino a pensar la enseñanza en clave de estas nuevas incorporaciones que entraron al campo educativo. Así que, bueno, si nos permiten, vamos a empezar. Ahí tenemos a mi compañero Mario, Buenas y tardes vamos a a... todos. Un gusto compartir este segundo encuentro con ustedes. Muy bien. Y entonces, aquí vamos a... No sé si ustedes están viendo la presentación completa. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, y para los que hoy se acercaron a este curso que tiene estos dos encuentros, estamos reflexionando en torno a la inteligencia artificial en la educación universitaria, qué hacer como docentes y sobre todo pensar estas herramientas y sus posibles usos en la enseñanza. La vez pasada, hacia el final del encuentro, apareció un comentario bien interesante. ¿Cuáles son los usos, pero cuáles son los abusos, ¿no? También. Así que hoy vamos a un poco a trabajar en torno a esto. Cuando hablamos de abuso, por supuesto, es en relación a cuestiones más de la utilización, de el rol nuestro como docente, cuestiones que tienen más que ver con lo ético y, bueno, con la formación de los estudiantes universitarios. Así que ahí avanzamos y para iniciar, a ver si tengo ahí la posibilidad, vamos a proponerles ver un video, que ahora Mario va a decir unas palabritas, en relación con algo que queremos que sobrevuele todo lo que planteamos en este segundo encuentro y por supuesto en el primero, y después les acercaremos los materiales para que tengan tanto del primer encuentro como del segundo. Pero la reflexión que vamos a escuchar acá tiene más que ver con algo transversal a tener presente como docentes, que es qué nos aportan, pero también qué lugar tenemos nosotros como docentes, seres humanos, en relación con estas herramientas. Bien, gracias Eugenio. Ahí como pueden ver en la imagen, esto está extraído de YouTube, de Aprender de Grandes. Ahí hay entrevistas muy interesantes a personalidades de distintos ámbitos del conocimiento, de la industria, de la sociedad. En este caso es una entrevista a Rebecca Wan. Rebecca se escribe Wan, es H-W-A-N-G. Es una científica que actualmente desarrolla sus tareas en Silicon Valley, muy reconocida, es una de las voces más escuchadas de Silicon Valley, y es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires. Su familia es de Seúl y de muy pequeña ella llegó a la Argentina, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego emigró a Estados Unidos y estudió en el MIT y Bajemos, en la entonces hay dos Universidad de Stanford. Así que a ella vamos a escuchar. Stanford, de distintas A ver, un momentito, pasar cómo vamos a evaluar a los estudiantes, pero también esperen un poquito, que ahí salió mal la presentación. Ahora lo vamos a... es cómo vamos a enseñar, qué vamos a... A veces cuesta decidir por dónde empezar a abarcarla. Quizás lo de cómo evaluar es una necesidad más de corto plazo, porque ahora solíamos evaluar a nuestros alumnos de una manera que hoy con el uso de la inteligencia artificial, el chat GPT u otras, pueden engañarnos, pueden hacer parecer que saben cuando no saben o que lograron escribir algo que ellos solos no podrían escribir.
pareciera más táctico y de corto plazo. Entonces hay dos preguntas. Uno, ¿qué hacer concretamente ahora con este tipo de desafíos? Y el otro, esto, ¿hacia dónde nos lleva pensando en el futuro de la educación? Muy buena pregunta. Yo en realidad estaba enseñando una clase en la otra universidad en donde soy profesora, Thunderbird School of Management. En medio de semestre aparece todo esto, ¿no? Y ya tengo mi primer ensayo que los estudiantes tienen que entregar y en general la nota se basa en una combinación de recopilación de información, si hicieron un buen trabajo en encontrar y articular, resumir esa información en el reporte, y después la otra parte es el análisis. Yo en el medio del semestre tuve que cambiar las reglas del juego, porque ya veía que los estudiantes estaban usando ChatGPT en ese momento para crear sus resúmenes y yo no puedo dar una calificación por usar una aplicación. Entonces lo que les dije a todos es, ustedes usen la aplicación, no la voy a rechazar. Vamos a usar esta nueva tecnología, pero yo no les voy a calificar esa parte. Esa parte va a ser algo que espero que esté a un nivel alto, ya desde ya. Y enfoquen todo su esfuerzo en la segunda parte, que era el 50% de la nota, pero ahora va a ser el 95% de la nota, Claro. ¿no? ¿Cuál es? Es el análisis, usar lógica para crear modelos predictivos y crear escenarios de lo que ellos pensaban que iba a pasar con ciertas tendencias y inversiones en los negocios. Entonces, tuve que hacer un pivot. Después de ya haber publicado las reglas de juego, ahora las tuve que cambiar. Entonces ya esto está pasando en todas las universidades, ¿no? O sea, hay profesores que dijeron, voy a ser policía y voy a usar el antídoto, que es la tecnología que te permite descubrir cuál es la probabilidad de que un párrafo, por ejemplo, hubiese sido escrito por ChatGPT. Yo podría haber hecho eso y pasar muchas horas tratando de hacer de policía o asumir que todos lo usan y ya no darles crédito. Ahora, esto cambia muchísimo quién tiene buenas notas. Cambia. Claro. Porque yo me encontré con mis amigos de la secundaria, o sea, hace 30 años, y yo tomaba muy buenos apuntes. Y algunos me decían, sí, porque te robábamos los apuntes, porque si tenía los apuntes de Rebeca, o sea, lo leíamos, lo estudiábamos, al día siguiente capaz que nos iba mejor, porque la información estaba capturada, ¿no? Esa habilidad hoy no me va a dar nada. Claro, claro. O sea, Muy bien. Perdón, Bajemos del ahí. nivel conceptual, aterricémoslo a cosas concretas. Empezaste a mencionar temas de educación, por ejemplo. Dijiste al pasar cómo vamos a evaluar a los estudiantes, pero Ahí está. Bien, bueno, nos deja pensando algunas de las cosas que dijo Rebeca, que es claramente una personalidad en este tema a nivel mundial, nos deja pensando algunas cosas que habíamos comenzado a charlar en el primer encuentro, ¿no? Y me gusta mucho la actitud de Rebeca de decir, bueno, perder mucho tiempo de mi labor docente y del trabajo en el aula y con mis estudiantes haciendo una tarea policíaca de descubrir qué hicieron y qué no hicieron con el ChatGPT, o podría dejar que lo usen y repensar mis prácticas para que ellos puedan aprovechar eh, todo lo que puede hacer por ellos y por su aprendizaje la inteligencia artificial, y yo enfocar mi mirada en la evaluación de otras habilidades que no sean precisamente la de la búsqueda de información o la de la producción de un texto o un video o una infografía, por ejemplo. Acá hay allí está la fuente de donde lo sacamos, hay una idea también muy interesante en ese sentido que dice que lo que la inteligencia artificial pone en evidencia es la necesidad de apelar más al pensamiento crítico y menos a la memoria, en la línea de lo que decía Rebeca, ¿no? Ella calificaba un 50 y 50 y ahora había cambiado esa estrategia porque ya no tenía mucho sentido calificar algo que podía ser obtenido y que podía ser producido por la inteligencia artificial. En este caso, Roxana hablaba de la memoria, ¿no? Hay 4 dones que son ajenos a la inteligencia artificial, que nunca van a ser propios de ella, que son precisamente el pensamiento crítico, la imaginación, la curiosidad y la creatividad. De modo que deberíamos pensar en poner nuestra mirada en esas características de la inteligencia humana
que no podrán ser, o no pueden ser al menos por ahora, sustituidos por la inteligencia artificial. Y también un poco retomando lo que habíamos dicho la vez pasada, con cada nueva tecnología que surge en el mundo, en este caso la inteligencia artificial, aparecen más o menos siempre los mismos interrogantes. La clave para enfrentar estas dudas y temores, creemos que es que los profesores y los estudiantes puedan aprender a identificar, a comprender y sobre todo a responder a los grandes problemas que nos genera hoy el uso de la inteligencia artificial, que es básicamente, como hablábamos la vez pasada, similares a los que nos generó en su momento la irrupción de Internet. Y terminando la idea, no se trata de tratar de evitar que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial, sino de repensar nuestras prácticas para que ellos se aprovechen de todas las facilidades y el potencial que tiene la inteligencia artificial y que nosotros valoremos en la evaluación otras cuestiones que no sean las que muchas veces evaluábamos tradicionalmente y que ahora las puede realizar la inteligencia artificial. Bien, tenemos recursos en línea que podríamos utilizar para complementar la enseñanza. Las plataformas de aprendizaje adaptativo. Esto habíamos comentado en el encuentro anterior, que existen plataformas que pueden utilizar la inteligencia artificial para proponerle al estudiante actividades que están de alguna manera interactivas y que están de alguna manera personalizadas, adaptadas a las características de los estudiantes y que además le brindan retroalimentación a sus respuestas y a sus producciones. Dos que son muy conocidas son Gradescope y Altitude Learning. La mayoría de estas plataformas son de pago. Lamentablemente es así. Uno a veces tiene la ilusión, esto nos viene ya de la época de Internet, no solo de la inteligencia artificial, de que para cualquier producto comercial siempre hay una versión gratuita. Bueno, eso como fue al principio en Internet, ¿no? Al principio de Internet, de la revolución de Internet, no era así, después progresivamente fueron apareciendo, y creo que con la inteligencia artificial sucede lo mismo. La mayoría hoy son de pago, con algunas opciones gratuitas o con algunas funcionalidades gratuitas, pero en general, si uno quiere aprovechar al máximo estas plataformas, tiene que pagar. En cuanto a las Herramientas herramientas, sí, Sí, perdón. las herramientas de traducción automática, ustedes vieron que nos viene muy bien como docentes manejar estas herramientas, que algunas son muy conocidas, entre ellas sabemos que tenemos el Google Translate, pero hay varias, muchas, que están basadas también en inteligencia artificial y que pueden ser útiles para que los estudiantes, los alumnos, puedan acceder a recursos de otros idiomas, quien estudia acá puede acceder a paper, a materiales de otros países, y permiten precisamente eso, ¿no? Que los textos uno los pueda ver, los pueda, digamos, traducir, y que además no solo traduce un texto en Word o un texto en PDF, sino distintos materiales que encontramos en la web. Claramente uno puede traducir cualquier página web y eso también es resultado de la inteligencia artificial cuando enseguida que uno abre una página te ofrece la posibilidad de ir al idioma, bueno, en nuestro caso al español. Bien, también tenemos los sistemas de reconocimiento de voz. Estas utilidades o estas aplicaciones no son nuevas, muchos de ellos. El Dragon Natural Speaking es relativamente viejo, hace muchos años que lo conocemos, pero la novedad es que ahora incorporan la inteligencia artificial. Entonces se vuelven más eficientes, se vuelven más fáciles de usar. El Google Voice Typing, todas estas son aplicaciones que conocíamos y que muchos de nosotros usábamos, pero ahora la inteligencia artificial las ha renovado y les ha dado funcionalidades y una potencia que muchas veces nos sorprende, ¿no? Algunas de ellas
pueden reconocer la voz y traducir en tiempo real, cosas que en algún momento no hace mucho nos parecían casi ciencia ficción. Las herramientas de detección de plagio. Bueno, aquí estas también son herramientas que ya usábamos, ya conocíamos, pero de nuevo, la inteligencia artificial mejoró la posibilidad de detectar plagio que tenían, ¿no? Y son muy útiles cuando queremos evaluar. Aquí vienen en nuestra ayuda, en la ayuda de los docentes. Acá no estamos hablando de detectar si la producción está hecha con ChatGPT o con otra inteligencia artificial generativa, sino si fue plagiada, si fue copiada de alguna producción de algún otro autor, de algún otro investigador, ¿no? Las herramientas de análisis de datos, estas herramientas de nuevo también. Watson de IBM, yo me recuerdo haber ido a la sede de IBM en Buenos Aires antes de la pandemia, hace muchos años, a una presentación que hizo IBM de Watson y de sus usos, y realmente en ese momento parecía que nos estaban mostrando algo del siglo siguiente, y hoy por hoy de nuevo tenemos toda esa plataforma de IBM que es de acceso libre. De nuevo hay algunas aplicaciones que son gratuitas y por otras hay que pagar, pero es una herramienta fantástica cuando uno quiere analizar y procesar grandes cantidades de datos, ¿no? Y también está Tableau allí mencionado. Como asistentes virtuales de estudio, estas plataformas, todos conocen el Khan Academy en YouTube, incorporó ya, tienen un asistente para acompañar y hacer una tutoría de los estudiantes que siguen sus cursos. Eso ya es una realidad allí. Y hay otras que son también muy útiles y también se pueden utilizar, como les decía, ciertas funcionalidades de manera gratuita para brindar apoyo adicional a modo de tutoría y darles feedback sobre sus producciones. Una de ellas es Prismas, que es de Santillana, y la otra es Newton, emulando al gran científico escrito de otra manera y que suena igual, ¿no? Las herramientas de reconocimiento de imágenes. Bueno, aquí esto sí es más novedoso, ¿no? Porque el reconocimiento de imágenes es una disciplina científica de hace muchas décadas, pero que siempre estuvo en el ámbito de los laboratorios de investigación, de los científicos y demás, y ahora la inteligencia artificial la pone a disposición de la mayoría de nosotros para poder extraer información de una imagen, cosa que antes en general era muy dificultoso, ¿no? Podíamos extraer información de un PDF o de algunos otros formatos, pero si esa información estaba en formato de imagen, era muy difícil de extraer allí información o hacer un análisis de la información que había en la imagen. Aquí hay algunos Muchos de ejemplos. ustedes seguramente, por lo menos yo la uso, usarán Google Lens, que te permite entonces desde la imagen tomar texto, poder pasarlo a un PDF, poder tomar parte de la información. Y eso es muy práctico para los docentes porque, como decía Mario, ahora tenemos esa posibilidad de que la imagen que aporta, digamos, que aporta un texto y que a nosotros nos parece interesante para no hacer la copia, después uno aportarle lo propio, reformularlo, por supuesto, apropiárselo, pero dándole el sentido y la finalidad que tiene. Me parece que es una herramienta que la tenemos a la mano en el celular y que la usamos muchos habitualmente. Bien, no llego a ver ahí la diapositiva completa, perdón, Eugenio. Sí, lo que decimos acá es que claramente son recursos que mejoran la experiencia de aprendizaje, que promueven justamente esta mirada, como decíamos, de lo personalizado y de lo adaptado a los estudiantes en cada contexto. Entonces, digo, son herramientas para utilizarlas como medio,
está claro que uno tiene que hacer el análisis, la evaluación de si la funcionalidad que ofrecen es propicia para incorporarla en tal actividad. Hay que analizar un poco sus características, ver si responde a los objetivos. Pero de nuevo, son recursos que tenemos. ¿Se acuerdan en el primer encuentro nos mostraba Mario alrededor de 100 herramientas? Estamos mostrando algunas para no quedarnos solo con las más utilizadas, que ahora vamos a volver sobre ellas, pero sabiendo esto, que la distinción está en el uso inteligente de esas herramientas, en el sentido de no solo usarlo porque los estamos usando, porque las tenemos a la mano y porque nos logueamos, sino que tienen que estar vinculadas con el objetivo de la clase, con la propuesta y, por supuesto, el contexto del grupo que nos toca acompañar, ¿no?, en la enseñanza. Bien, ahí lo que vamos a plantear ahora es precisamente los usos didácticos volviendo al ChatGPT para docentes universitarios, con algunos criterios que por ahí nos pueden ayudar. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que tanto el ChatGPT como otras herramientas de inteligencia artificial generativa precisamente son para generar materiales. Los docentes los utilizamos para generar materiales didácticos, materiales para algún tipo de práctico que le hacemos a los alumnos, alguna consigna de la actividad, por supuesto la elaboración de algún examen. Y entonces lo que aportan en ese sentido es ese contenido adicional, problemas que podemos plantear. Ahora vamos a volver a cuestiones de cómo formular, digamos, las indicaciones para que nos brinde la información que necesitamos, y que podemos enriquecer nuestras clases incorporando estos recursos para promover el aprendizaje y que también los estudiantes se vinculen con estas herramientas. Y lo interesante del ChatGPT, que es un poco el uso que se le empezó a dar desde el comienzo, es la respuesta a preguntas frecuentes. Entonces, ofrece una respuesta rápida porque es generativa, es un texto que se va elaborando en la medida que uno va preguntando y es un texto que va apareciendo muy rápidamente a partir de preguntas que tienen que ser preguntas claras, y que a veces pueden ser, digamos, de los docentes, porque las usamos para justamente armar materiales didácticos, o porque les pedimos a los estudiantes que a partir de su inclusión en alguna actividad puedan, bueno, evacuar dudas y después recuperarlo en la próxima clase, ¿no? También estimulan la creatividad, claramente. Estas herramientas promueven entonces también un desafío a los estudiantes para pensar de un modo diferente, para pensar de un modo original, para que puedan diseñar proyectos donde aporten todo lo que, bueno, les surge, y después con la consulta a estas herramientas tengan también ese estímulo para seguir pensando, seguir mejorando esa producción que están haciendo, digo, en cualquier campo, ¿no?, disciplinar. Y como decíamos en el primer encuentro, la retroalimentación, porque la retroalimentación adicional que ofrece precisamente es que a partir de algún trabajo, ahora vamos a ver, por ejemplo, una herramienta que nos permite subir un PDF y nosotros mismos podemos hacer preguntas a ese PDF a partir del aporte que nos brinda la herramienta, ¿no? Entonces, eso puede ayudar a estudiantes a mejorar su desempeño y la comprensión de un texto complejo, un texto académico, ¿sí? Y desde ya el diseño de ejemplos. El chat ahí puede dar esa posibilidad de generar casos de estudios que uno le pida y que estén directamente relacionados con lo que estamos estudiando, con el campo de inserción profesional, y bueno, el contenido puede justamente ser más relevante, puede tener más vinculación con situaciones concretas que dependerán mucho de la consigna y del prompt que nosotros vayamos subiendo, ¿no? Bien, ahí Mario, si querés. Ahí estás Perdón, muteado. sí, perdón. Perdón, me había dado un poquito de tos, así que había muteado y me olvidé de volver el micrófono a habilitarlo. La vez pasada hablamos bastante de este tema
de esta cuestión. Pusimos algunos ejemplos en el PDF que seguramente van a recibir ustedes, que les va a compartir Eugenio del encuentro pasado. Y decíamos que para utilizar o para sacarle el mayor provecho, como dice acá, para una buena implementación del ChatGPT o en general de cualquiera de estas aplicaciones de inteligencia generativa, ¿no? Que podría ser Bing, que podría ser Claude o cualquiera de ellas. Tenemos que tener objetivos claros, ¿no? Definir objetivos claros, establecer cómo el modelo puede complementar mejor las habilidades de los estudiantes, así como los conceptos o temas que deseamos abordar. Esto implica pensar claramente qué uso, como decía recién Eugenio, vamos a hacer del ChatGPT, si solo le vamos a hacer preguntas o vamos a generar alguna actividad donde se le propongan diferentes interacciones de diferente tipo a los estudiantes con la inteligencia artificial y entre ellos, ¿no? Esto es lo que dice en el segundo párrafo, ¿no? Guiar a los estudiantes sobre cómo utilizar de manera efectiva y también responsable esta herramienta y que ellos sepan claramente cuáles son las fortalezas y las limitaciones del modelo. Es decir, también comentamos la vez pasada que depende qué versión del ChatGPT o qué versión de la inteligencia generativa utilicemos. Están basadas en una versión del GPT más vieja, desactualizada, o en una versión más nueva, que tiene acceso a las páginas de Internet y puede darnos las respuestas en determinados formatos, ¿no? Ahí hay variaciones y también hablamos la vez pasada de los sesgos respecto de las limitaciones y demás, y como decía al inicio de esta diapositiva, es muy importante enseñarles, explicarles cómo escribir esas preguntas o cómo realizar esa interacción, cómo escribir los prompts para poder obtener la respuesta que estamos buscando, y si no la obtenemos, enseñarles cómo se genera esa interacción, cómo podemos repreguntar, cómo podemos refinar esa pregunta inicial para, proporcionándole cada vez mayor información al ChatGPT o a la aplicación que fuera, obtener respuestas cada vez más precisas, probablemente con referencias, con argumentos, pedirle que nos argumente y demás. Y todo eso hay que enseñárselo a los estudiantes. Hay que guiarlos en ese proceso. También esta recomendación tiene que ver con promover la participación de los estudiantes. O sea, lo que queremos es que el chat fomente más participación activa de los estudiantes y en ese sentido, por eso decía Mario lo de las preguntas, también el enseñar a hacer buenas preguntas no sirve solo a el Bing o al ChatGPT o a las herramientas que utilicemos, sino que sirven para pensar en torno a problemas, para plantear preguntas que nos inviten a poder bucear, poder meternos en ese conocimiento que estamos, en ese objeto de estudio que estamos justamente analizando, viendo juntos en clase. Entonces, el solicitar a estas herramientas explicaciones adicionales y reflexionar sobre esas respuestas también es una posibilidad que permite que uno, con trabajos grupales, de a dos, digamos, porque por ahí uno dice, bueno, no puedo hacer tanto trabajo grupal porque no tengo el espacio, pero bueno, con el compañero, con la compañera, es decir, a partir de esos aportes que ofrece la herramienta, poder también hacer algunas reflexiones y habilitar el debate, sobre todo el debate, porque la universidad es un ámbito para la discusión, para que los estudiantes puedan, bueno, a partir de alguna respuesta, decir por qué están de acuerdo y por qué no, y cómo lo argumentan, o cómo justifican que se pusieron a favor de esa idea o de esa afirmación y cuándo, bueno, tienen que refutarla y por qué, ¿no? Entonces, lo decíamos al comienzo, ¿no? Con el artículo que les compartíamos de Roxana Morduchovics, nosotros tenemos que fomentar, y ustedes lo hacen habitualmente, digo, no es que tenemos que llegar a utilizar las herramientas para fomentar el pensamiento crítico, pero es cierto que el uso de estas herramientas fomenta un buen uso,
fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes, porque ahí tenemos que pedirles a ellos que oralmente, ya no buscando que el chat o que la herramienta que utilicemos responda, poder tomar esa información, poder analizarla y ver perspectivas diferentes, hacer algún tipo digamos, como de juicio a ideas, ¿no? A posiciones de los estudiantes a partir de las respuestas que obtuvieron en el chat o, como decíamos, en otras herramientas similares que generan mucha información. Entonces, fomentar el pensamiento crítico es uno de los... Cuando decimos crítico, no es crítico en contra de tal, sino una mirada que reconozca las distintas posiciones, digamos, que reconozca distintas líneas de pensamiento, que reconozca diferentes paradigmas, digamos, no solo el opuesto, no sería un pensamiento dialéctico únicamente, ¿no? De la antítesis sino análisis y de respuesta frente a un tema en función bueno, de las preguntas que hagamos, ¿no? Bien, yo quería agregar antes de empezar con esta diapositiva, hacer un comentario de lo que estaba diciendo recién Eugenio. Y nosotros conocemos una actitud generalizada de los seres humanos, por decirlo de alguna manera, no solo de los estudiantes, y en algún momento fue creer ciegamente lo que estaba escrito en un libro. Si estaba escrito en un libro, y bueno, debería ser verdad, porque si alguien lo escribió, si alguien lo publicó, y todos sabemos que eso no es así. Nos pasó después con Internet. Los estudiantes creían, y la mayoría de la gente creía, que si lo encontraba en Internet, y Internet decía tal cosa sobre un tema de salud o sobre un tema del área del conocimiento que fuera, eso iba a ser cierto. Y nos va a pasar ahora con los estudiantes con la inteligencia artificial generativa. Y eso también se lo tenemos que enseñar, a dudar. Es decir, tenemos que enseñarles a preguntar correctamente, a hacer buenas preguntas, y también tenemos que enseñarles a dudar de las respuestas que el chat GPT les ofrece, ¿no? Bien, recomendaciones para una buena implementación. Seguimos con el mismo tema. Por supuesto, lo primero que uno le viene a la mente cuando está hablando de ChatGPT es que es una herramienta para investigar, para buscar información, para hacer preguntas, obtener respuestas y seguir repreguntando sobre esas respuestas, ¿no? La tarea de un investigador, ¿no? Un investigador básicamente lo que se hace son buenas preguntas y después genera todo un proceso para hallar las respuestas. Resolver problemas, generar debates, ¿no? Uno tiene ahora a la inteligencia artificial disponible a las 24 horas para debatir con ella, para escuchar su opinión y pedirle que la argumente y darle otra opinión distinta de la que nos dio la inteligencia artificial. Y eso, la verdad que es, además de que genera el desarrollo de habilidades muy importantes en los estudiantes, la verdad que uno lo ha hecho, y la verdad que es apasionante poder debatir o intercambiar, aunque parezca, uno imagina que del otro lado de una persona, lo decíamos la vez pasada, y a veces se dirige con modos o con formas como si tuviera un ser humano enfrente, y es verdad que en ese debate y en esa interacción uno tiene la sensación de tener a una persona enfrente. Ahí estamos. Bueno, habíamos hablado de eso de las interacciones. Evalúa en forma adecuada, diseñar tareas específicas que requieran la utilización del ChatGPT, evaluar. Bueno, acá un poco volvemos a poder pensar en la reflexión, las preguntas correctas y la reflexión, y por supuesto la actualización de conocimientos, ¿no? Mantenerse informado sobre los avances en la tecnología para un docente hoy es más importante aún de lo que lo era hasta la aparición de estas herramientas, ¿no? Es decir, todos los días, más adelante vamos a mostrar unas páginas web donde uno puede
buscar y hallar nuevas aplicaciones, nuevos recursos de inteligencia artificial, y esto aumenta a una velocidad asombrosa, ¿no? Todos los días, como dijo muy bien hoy al comenzar el encuentro Eugenio, lo que hayamos dicho hace una semana, hoy probablemente sea viejo. Vamos entonces a adentrarnos en los posibles abusos, digamos que por supuesto que ya ustedes van pensando con nosotros, van acompañando este desarrollo del tema y seguramente que se les ocurren varios. Vamos a enunciar algunos, digamos que, digo, a modo de poner en palabra cosas que también muchos de ustedes seguramente ya han reflexionado al aparecer digamos, herramientas, plataformas, aplicaciones. Por un lado, el cuidarnos de la dependencia excesiva. Claramente, digamos, el docente en clase tiene que establecer esos límites, porque claro, si los estudiantes obtienen respuestas, pero no hay un desarrollo de sus propias ideas, lo que decíamos antes, de la capacidad de pensamiento crítico, de poder reflexionar problemas, entonces, resolución de problemas, entonces ahí estamos en un problema. O sea, la dependencia excesiva en clase estamos hablando, y las recomendaciones que hagamos como docentes precisamente es, bueno, digamos, intercalar algunos trabajos con herramientas de inteligencia artificial y otros que digamos, prescindan del uso. Pero sobre todo la educación, así como hablamos de educar la mirada en cuanto a cómo leer una imagen, educar también y acompañar y formar a los estudiantes para evitar que las respuestas sean automáticas y no pensadas. Lo otro ya lo dijimos, el plagio, la falta de originalidad, o sea, claramente, bueno, antes estaba el famoso copy-paste, que hoy sigue estando, pero por otro lado ahora se complejizó porque el plagio está, como dice ahí, a la vuelta de la esquina permanentemente con los trabajos que le pedimos. Tenemos que cambiar algunos pedidos, algunos tipos de trabajos, porque sabemos, si no nos autoengañamos, de que los alumnos van a ir a esas herramientas, o algunas, como decía Mario, que no son directamente de la inteligencia artificial, pero cuentan con la inteligencia artificial y que por ende están mucho más desarrolladas que antes y les resuelven prácticamente todo hasta la carátula. Mario. Bien, aquí quería comentarles a modo de casi de anécdota esto que está aquí en la pantalla. El profesor Stéphane Bombalé había pedido a sus alumnos que realizaran un escrito sobre las principales características del enfoque médico en la discapacidad en Europa, ¿no? Esto es una anécdota real, ¿no? Pero la traemos para reflexionar sobre cosas que podríamos haber vivido o que nos podría tocar vivir, ¿sí? Fíjense lo que relata aquí. Este profesor le había pedido a sus estudiantes que realizaran un trabajo alrededor de la discapacidad en su entorno, ¿no? Estábamos hablando de Europa. Es un profesor de la Universidad de Lyon y descubrió extrañas coincidencias en los trabajos de sus estudiantes. Estábamos hablando de estudiantes de un máster, aunque no parecían haberse copiado entre ellos. Es decir, una cosa muy interesante que uno encuentra apenas empieza a interactuar con estas inteligencias artificiales generativas es que uno le puede hacer la misma pregunta y la respuesta a la misma pregunta responde cosas distintas. Cosas con sentido, coherentes, por supuesto, referidas a mi pregunta, pero no es que cada vez que le preguntamos lo mismo, responde lo mismo. Entonces, finalmente, los estudiantes admitieron que habían utilizado la inteligencia artificial para redactar sus trabajos, ¿no? Sus trabajos, en este caso, como decíamos, sobre discapacidad. El profesor se dio cuenta que no se trataba entonces de copiar y pegar.
pero eran las mismas construcciones gramaticales. Entonces el razonamiento se llevó a cabo en el mismo orden, con las mismas cualidades y los mismos defectos. Esto que yo les decía, es decir, el ChatGPT no les da la misma respuesta, pero todas tenían en común ciertas características que le permitieron a este profesor de Lyon identificar que ahí algo raro pasaba, y resulta que después estaban ilustradas con un ejemplo personal relacionado con un abuelo, con una abuela, y obviamente no parecían normales. Eh, esta trampa, por así llamarlo, de la trampa en la facultad, este ejemplo de este profesor de Lyon, que ahora parece ya como viejo y es muy reciente, es de principios de este año, eh, está relacionado con el video de Rebeca. Eh, Me parece que lo que podemos sacar de aquí de enseñanza, de esta trampa en la universidad o de estas posibles trampas en la universidad, es que no tenemos que utilizar nuestro tiempo como docentes para tratar de descubrir la trampa. Lo que tenemos que hacer es pensar actividades que eviten las trampas, o actividades que, en el caso que el estudiante haga trampa, en un segundo momento, como decía Eugenio, de reflexión, de retroalimentación y de interacción con el estudiante deba mostrar sus conocimientos o ser el autor de esa producción. Pero no parece una buena idea, como decíamos y como opina Rebeca, vetar el uso de la inteligencia artificial o ponernos a perder tiempo en tratar de identificar copy-paste, como decía Eugenio, o tratar de mostrarle a los estudiantes que sus producciones son similares y demás. Creemos que esa trampa en la facultad que padeció este docente no debería ser una trampa en la que nosotros caigamos, sino que tengamos las estrategias y los recursos precisamente para superar. Y también otros abusos, digamos, o por lo menos nos permiten tener como el termómetro, es cuando el uso de recursos, en este caso de recursos de la inteligencia artificial generativa, genera una falta de interacción, ¿no? Entonces, ahí los estudiantes, digamos, al no tener interacción entre ellos, acá estamos como muy parados en en el enfoque también del aprendizaje con otros, ¿no? El aprendizaje social, el aprendizaje cooperativo. Uno aprende muchas veces intercambiando con los colegas, transfiriendo lo que aprendió de una clase a otra con otros, dando cuenta de lo que serían los procesos metacognitivos, cómo aprendí algo y le cuento a otro y puedo reunirme y leí tal texto y descubrí tal cosa, y entonces el otro, vos leíste esa parte, bueno, y entonces, ¿qué te pareció tal otra? El hecho de el abuso del uso de estas herramientas impide la interacción, digamos, de los estudiantes, que es un poco lo rico de las clases universitarias, no solo la exposición, digamos, catedrática, que por supuesto que sigue teniendo valor hoy en la universidad, pero también es importante el dar lugar a esa participación y al análisis de los temas con ellos, y también el cuidado que hay que tener, lo ven ahí a la derecha, con la distorsión de la información. Recién decía Mario también que si uno hace preguntas aparece otra información, no siempre la información que aporta es la misma, entonces hay que ahí plantear pautas claras sobre cómo vamos a evaluarlos cuando usamos estas herramientas, cuando habilitamos, que puedan verificar la información, que puedan ir a la bibliografía y aclarar lo que también ahí señala como parte del resultado de las preguntas que hacemos, para evitar caer en errores conceptuales, digamos, corrernos de la precisión, ¿no?, conceptual, que también está vinculada con una buena situación de aprendizaje, que los alumnos no solo repitan lo que nosotros damos, sino que comprendan aquellos que leen, aquellos que también tienen que compartir con otros o dar cuenta en una situación de evaluación, ¿no? Y Si la me reducción permitís, del pensamiento. Eugenio, Sí, sí. si me permitís algún comentario en relación a la distorsión. En
Es muy interesante las diferencias también entre las inteligencias generativas. Por ejemplo, Bing, cuando uno le hace una pregunta a Bing, que Bing tiene acceso, primero usa ChatGPT 4 y tiene acceso a la web, pone abajo de la respuesta a modo de referencia, aunque no es una referencia bibliográfica, pone a qué páginas accedió o a qué papers accedió, ¿no? El ChatGPT no hace eso. Y la versión 3.5 hace cosas aún peores que no declarar las fuentes, las inventa, aunque les parezca mentira. A mí me ha pasado en una búsqueda de información pedirles que por favor me sugiriese bibliografía actualizada sobre tal tema y entonces me tira una lista de 10 supuestos libros sobre tal tema y cuando uno va a buscar en la web o en alguna plataforma de una biblioteca o de una librería que tiene libros a la venta, el libro no existe. Inventa fuentes. Eso es muy llamativo, pero hace eso el ChatGPT, al menos la versión 3.5, la 4.0, creo que lo mejoró, pero no sé si lo solucionó. De modo que eh, esto es un peligro y es algo sobre lo que tenemos que estar muy atentos y advertir a nuestros estudiantes, que las inteligencias artificiales generativas tienen la capacidad de inventar cosas que no existen y de referenciarnos en libros que no existen. Yo creo que por las pruebas que hago mejoró, lo que dice Mario es cierto, mejoró. Ahora, también es cierto que la palabra que más utiliza, aparece, cuando uno le señala esto no es así, te dice, te pido disculpas. La palabra de disculpas es permanente en el ChatGPT porque reconoce, uy, discúlpame, te pone, pero de varias maneras, pero la palabra disculpas es la que más utiliza y después rectifica y después uno chequea y por ahí esa información está bien, pero también es cierto que a veces tira fuentes de otros, digamos, procedencia, hasta en otros idiomas, que uno, cuando las busca, esos autores no escribieron sobre ese tema. Entonces, bueno, ahí hay que volver a preguntar y, como decía Mario, chequear con los libros, ¿no? Digamos, que hasta se venden, digamos, sobre eso que está diciendo y vamos a ver ahí si es algo real o no. La reducción del pensamiento crítico, ya lo dijimos, no queremos abundar, pero si no, como dice acá, no ponemos el acento en la importancia de cuestionar y de analizar las respuestas, ahí lo que pasa es lo que muchas veces le pasa a los estudiantes. Nos escuchan a nosotros y nos repiten lo que nosotros decimos y entonces uno le pregunta, ¿por qué lo dijiste? Porque usted lo dijo, profesor, pero digo, esta cuestión de la aceptación a ciegas también se da y eso impide el desarrollo del juicio propio, ¿no? Entonces ahí tenemos que permanentemente, digamos, hacer ahí nuestra orientación como docentes en este buen Claro. uso, ¿sí? Y como yo Bien, decía antes, ¿no? Perdón, Eugenio. sí, Antes te decían, como vos decías bien, o porque lo dijo el docente, o porque está en un libro, o porque está en claro, internet. Bueno, ahora ese peligro se exacto. magnificó. Ahora ya no es porque está en un libro, porque está en internet. Ahora es porque me lo dijo la inteligencia artificial, que tiene adelante el sustantivo inteligencia. Entonces, si un libro, que era una cosa de papel, le creíamos ciegamente, si a la internet, que era lo que veíamos en la pantalla, le creíamos ciegamente, ¿por qué no le vamos a creer ciegamente algo que se supone que es inteligente? Ese es un gran Bien. peligro. Bueno, ahora vamos a hacer pasar revista rápidamente y lo vamos a hacer con agilidad, Mario, porque por el Bien, tiempo, con algunas herramientas también de acceso libre, porque como decía Mario, muchas hoy uno puede entrar, aunque sean pagas, porque te permiten algunas funcionalidades, pero hay algunas que son de acceso libre. Ustedes lo que tienen que hacer acá, pues no tenemos tiempo en este curso, por supuesto que uno si quiere se loguea, pero bueno, vamos a ver algunas poquitas que les presentamos y después, por supuesto, se lo hacemos llegar. Mario. bien, sí. Bueno, las vamos a mencionar nada más, el TensorFlow, una aplicación
de Google, que es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático y redes neuronales, y se puede utilizar para crear. Esto sería, fíjense, una herramienta para desarrollar modelos de aprendizaje automático. Esto es para profesionales del área, no sería una herramienta para todos nosotros, para un docente universitario como nosotros, eh, sino para personas que están en el área de informática, en el área que trabajando con este tipo de temáticas y programando, probablemente programadores, en el que podrían desarrollar estos proyectos, ¿no? Lo mismo que quieras. Por ejemplo, aquellos que están con las aulas virtuales, con las plataformas, tanto de Moodle como la plataforma educativa, digamos, ahí se pueden incorporar estas herramientas y se pueden tranquilamente meter, digamos, como incluir dentro de la misma plataforma. Bueno, el scikit-learn, que es una biblioteca de aprendizaje automático también, de código abierto, que es para Python. Quizás ustedes hayan oído hablar de Python, es un lenguaje de programación. Entonces, aquí se puede utilizar para enseñar conceptos de aprendizaje automático y para realizar análisis de datos, ¿no? Cualquiera que hoy quisiera iniciarse en el deep learning, en el machine learning, en las redes neuronales, etcétera, etcétera, debería pensar seriamente en estudiar primero Python y aprender a programar en Python, porque es como, no es la única herramienta que se utiliza, pero es una de las más utilizadas y las más presentes en esta área que uno podría llamar de la inteligencia artificial, ¿no? El OpenAI GPT-3 ofrece un entorno en línea llamado GPT-3 Playground, que permite interactuar con el modelo GPT-3 y explorar sus capacidades de procesamiento de lenguaje natural. FastA es una biblioteca de aprendizaje profundo de código abierto que es de fácil uso, ideal para los profesores que desean enseñar aprendizaje profundo de manera accesible, y el NLTK, el Natural Language Toolkit, es una biblioteca de procesamiento del lenguaje natural de código abierto para Python. Puede utilizarse para enseñar conceptos de programación del lenguaje natural, pero como les decía, estas aplicaciones requieren en general un conocimiento experto o un conocimiento relativamente profundo de algunas herramientas a las que no todos los docentes universitarios tenemos acceso. Pero si uno quiere realmente exprimir todas las posibilidades que tienen en las inteligencias artificiales generativas o algunas de las aplicaciones que podemos incorporar, como decía Eugenio, en nuestras plataformas, en nuestras aulas virtuales y demás, probablemente necesitemos la ayuda o la colaboración de otro colega de la universidad que esté en el área de informática, de programación, y conozca algunas cuestiones que, por ejemplo, yo en mi caso desconozco, ¿no? Tengo un conocimiento rudimentario de Python porque lo he utilizado, pero quizás no el suficiente para poder sacarles todo el provecho necesario a estas herramientas. De todas maneras, estas las traemos porque ustedes van a ver que si tienen un ratito a las 12 de la noche o un día que tengan algo de insomnio, entonces ahí ustedes pueden entrar, van a ver que hay tutoriales en las mismas herramientas y YouTube. Si yo pongo, por ejemplo, FastAI, tengo tutorial para usarla. Por supuesto que el uso va a ser un uso limitado y, como decía Mario, supone también el uso experto, el conocimiento de ciertos lenguajes. Pero bueno, para que sepan que hay muchísimas, y ahora sí nos metemos con algunas que conozco profesores que las usan habitualmente, que son herramientas de pasar, digamos, convertir audio a texto, ¿no?, de manera automática. También son de OpenAI, y ahí, bueno, tienen cómo está presentada, digamos, tienen la dirección, después se los entonces mandamos para que lo tengan, pero es interesante porque uno puede, bueno, convertir parte de un video en un texto o un Un audio en podcast. podcast, tal cual. Hay muchas de este tipo, ahí les presentamos algunas. Ven que tenemos
por ejemplo, esta que es de Script, que también es muy utilizada. Claro, uno dice está en inglés, pero cuando yo la pongo en la computadora, enseguida me aparece la opción en castellano y ahí uno va, digamos, son muy amigables, uno se loguea, no pasa nada, no hay que poner tarjeta de crédito ni nada de eso, uno las puede usar y, por supuesto, que tiene una funcionalidad, una cantidad, bueno, porque después tienen opciones de pago, ¿no? Pero se pueden utilizar porque son de acceso libre y muchos docentes las utilizan. Esta también, Script Time, que, bueno, precisamente transcribe y agrega subtítulos, o sea, muchas funcionalidades que para nuestros videos también, por supuesto YouTube lo hace, pero de consultar algunas de estas, porque cuando uno empieza a ver que son familiares, ahí tenemos si ustedes lo ven, la posibilidad de loguearnos, hay una opción, digamos, gratuita, pero siempre tiene alguna funcionalidad hasta un límite donde uno puede utilizarla. Ahora vamos a mostrar una, digamos, que tiene que ver con la cuestión del trabajo con PDFs. Y ahora les presentamos estos directorios, que son una joya, porque estos directorios son directorios de inteligencia artificial. Varios. Este se llama justamente directorio AI.com. Ustedes pueden ahora mismo, están en esta charla y pueden entrar a verlos. Hay varios, por supuesto, muchísimos, pero nosotros trajimos 2 o 3 para que los, por lo menos conozcan, digamos, sepan su nombre bueno, y traten de indagar. Son precisamente como, bueno, por supuesto, páginas web donde uno a partir de ahí puede entrar y hay una cantidad enorme de programas, de información. De nuevo, está en inglés, pero uno lo puede pasar, por supuesto, desde Google al castellano o leerlo en inglés y ver el directorio de herramientas. Son un montón de inteligencia artificial. O sea, no tenemos ninguna excusa de por lo menos elegir una, a familiarizarnos con una y empezar a probar y ensayar por lo menos entre nosotros o compartirlo con algún colega, hasta que uno pueda decir, bueno, me animo a incorporarlas en el aula, ¿no? Esta es muy interesante, aplicaciones.ai, que es el mayor, ven, ahí dice directorio de herramientas de inteligencia artificial en español, actualizado diariamente, o sea que ahora mismo nosotros estamos hablando y mañana va a tener más herramientas y siempre agregan una, otra. Por supuesto que las herramientas aparecen ahí abajo, ustedes pueden hacer clic en cada una bueno, van conociendo, se van apropiando, van viendo la funcionalidad que ofrece estas herramientas. Tenemos también esta última que presentamos como también directorios de inteligencia artificial y como ustedes ven, las mismas personas que la utilizan van agregando, esto es como el Prezi, van agregando también sus búsquedas y bueno, es una herramienta bien útil. En los últimos meses tuvo mucho crecimiento, mucho desarrollo. Esta última, ahí van a ver que bueno, está en inglés, pero tiene también la posibilidad de ofrecernos distintas herramientas. Ahí tenemos el chat, es una de ellas, pero hay muchísimas para generación de imágenes, para convertir texto a audio, de texto a video. Ven que para formular, guía para formular prompt. Miren ahí abajo. A la izquierda, digamos, unas guías para formular los prompts. Uno dice, bueno, no se me ocurre, ¿cómo hago los prompts? Y ahí, bueno, por supuesto que la vez pasada dimos como algunas claves que después le van a llegar, pero también estas herramientas ofrecen orientación para generar prompt, para, bueno, poder utilizar la creación de podcasts, etcétera. Vamos a esta, y ahí nos metemos un poquito. El chat PDF es una herramienta que yo tengo. Les confieso que primero la usé gratuitamente, después hice un pago, es cierto. Hice un pago, pero creo que era antes de la última devaluación, menos de 4.000 pesos. Y el pago me sirve todo el año y después si quiero la renuevo, si quiero la doy de baja. Pero en función de la utilidad que uno le dé, la verdad que puede resultar interesante. La van a visualizarla de esta manera. Yo ahora voy a dejar de compartir porque
la idea es que ustedes, ahí ven, tenemos la posibilidad de la versión libre y la versión Plus. Ahí tiene la cantidad de páginas. Ven que si uno usa de manera libre, podemos trabajar con PDFs con 120 páginas. Si uno hace el pago, bueno, hasta 2000 páginas. Pero vamos a ver entonces algunos ejemplos. A ver si me permiten. Voy a intentar compartir. A ver si lo puedo. Tengo que ir a la pantalla. Ahí se lo tengo a mano. Esperen un poquitito. Hasta ahora, algún comentario mientras yo voy buscando. Sería interesante que alguno aporte alguna reflexión, alguna pregunta. Ya están Un agotados. docente hizo un comentario interesante y dice, yo leí una noticia de un abogado que en Estados Unidos hizo una demanda con inteligencia artificial y recibió sanciones por parte del juez por haber fundado la demanda en jurisprudencia que no existía. Javier Poggi. Qué cosa, ¿no? Sí, sí, eso lo había escuchado. No sé si es el mismo, pero... Bueno, un poco lo que les eh, había comentado yo, ¿no? De la capacidad que tiene de inventar lo que no existe y darlo como cierto. Siempre tenemos que dudar, al menos por un tiempito, ¿no? Porque todas estas inteligencias artificiales generativas se perfeccionan y se mejoran cada vez más, ¿no? Y ya lo han hecho desde que han aparecido. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, Bueno, muy bien. Acá directamente, si yo no pusiera ningún dato, puedo cargar en este momento, haciendo clic aquí, puedo cargar un PDF de cualquier tema, de derecho, de economía, de cualquier, digamos, por supuesto, unidad, ¿no? Didáctica que uno le enseñar, lo cargamos acá y directamente cuando lo cargamos va a aparecer, digamos, toda una información mínima que tiene que ver con, ahora lo voy a poner si puedo en español, que tiene que ver con las primeras preguntas que la herramienta le hace al texto. Yo ahora voy a loguearme, como digo, porque tengo la cuenta, entonces parece que es otra, y con eso lo que me permite es visualizar algunas de las actividades que yo fui haciendo. Siempre vieron estas cosas después, cuando uno las quiere mostrar. Bien, y acá me dice que tengo una cuenta que puedo cancelar, ¿ven? Puedo cancelar la suscripción hoy mismo. Digo, no, 3.000 pesos, 4.000 me salió, me acuerdo. Todo el año, listo, la cancelo. No es por mes, es una vez al año. Y entonces, bueno, acá esto, yo voy para acá, a ver si puedo hacerlo. Y tendría que visualizar. ¿Ven? Acá tengo todo lo que yo fui bajando. ¿Lo ven? Más que bajando, lo que fui subiendo, porque en realidad, por ejemplo, yo cargué algunos textos. Les voy a mostrar alguno. Puede ser, por ejemplo, ahí lo ven, ¿ven? Se carga entonces el PDF. ¿Lo están viendo? Se carga el PDF y directamente, por ejemplo, yo tengo este, que es un texto sobre mi enseñanza. Entonces, la herramienta, lo primero que hace, miren esto, la herramienta a la derecha, ustedes van a ver que lo primero que hace es, me dice, bienvenidos a la ABC, me presenta brevemente como una sinopsis del texto, brevemente. Y luego, sin que yo le diga nada, me ofrece algunas preguntas, que pueden ser preguntas que me ayuden a mí a pensar una propuesta para la clase, para una actividad para los estudiantes. Entonces me dice, bueno, ¿cómo se define el concepto de contenido en el ámbito educativo? Y yo le digo, necesito, lo que está en celeste, ¿lo ven? Que elabores una guía de estudios, incluyendo ideas principales del texto,
y algunas preguntas orientativas para que las alumnas de didáctica general, ¿se acuerdan lo que decía Mario la otra vez? Poner el contexto, ¿no? Profundicen el tema. También te pido que agregues conceptos claves que aparecen en el texto y citas de párrafos centrales del capítulo 4. Bueno, inmediatamente, entonces me dice guía de estudio. En este caso no me dijo mucho, con mucho gusto, pero varios dicen con gusto, sí, por supuesto. Bueno, y entonces aparece la guía de estudios con una introducción, que yo voy a, por supuesto, tuve que armar la guía yo, después la enriquecí. Entonces, me da una introducción, me dice algo sobre el aprendizaje, con algunas referencias a las páginas del documento. Lo pueden hacer ahora, en este momento, ustedes, porque lo pueden hacer sin loguearse. Preguntas, entonces, ahí me ofrece preguntas. Yo le pedí que me dijera algunas cuestiones del contenido. Bueno, entonces me pone contenido a enseñar, tal cosa, tal otra, vinculando las páginas. Y después las páginas tienen que ser, coincide con el PDF, van a ver que a veces no son las mismas porque, bueno, justamente hay una tapa, hay una introducción o una página de prólogo. Bueno, preguntas, conceptos claves. Y yo le pongo, faltó completar, porque yo conozco el texto, lo leí previamente, lo conozco hace varios años. Entonces me pone, claro, con básicos, y me dice el mensaje pedagógico. Bueno, me ofrece el mensaje pedagógico. Después yo veré qué hago con esto. Bueno, por supuesto que con esto yo armé una guía didáctica que tomé como fuente, pero no copié esto, porque la enriquecí con el conocimiento que yo tengo del texto, con lo que yo quiero enseñar, con el nivel, digamos, de formación de las alumnas que son de primer año de un profesorado universitario, la conocen en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, bueno, y los conceptos clave. Citas de párrafos, citas directo, y que yo comprobé que son reales, y yo le digo, porque no me conformé, le digo, ¿podrás agregar algunas citas más de otros autores? Y me agrega, por supuesto, a continuación se presentan algunas citas de autor que pueden ser útiles, y me agrega algunas citas más, y acá sí, como decía Mario antes, en este caso acertó, me pone de Apple, me pone de Giraud, y todas son reales, y yo le digo, ¿podés unirme toda la información que me brindaste sin incluir mis pedidos? Por supuesto, me dice. A continuación, se presenta un resumen y me da, les podría presentar entonces cada uno de los textos, ¿lo ven? Con todo el procesamiento que yo fui haciendo, con los prompts, con los comentarios, algunos son muy cortos, pero donde yo a los textos les voy pidiendo, a la herramienta, les voy pidiendo que agregue información. Acá es un diseño curricular. Imagínense que me ponen la página tal tema, la otra página tal otro tema. Bueno, entonces elaborarme algunas preguntas orientativas, unirme la información. Esto lo puedo usar mañana mismo, no hace falta que ni que se logueen, por supuesto que en algún momento te avisa, que es lo que me pasó a mí, me avisó, y como yo tenía más textos y más de 120 páginas, tuve que hacer un pago anual. Bueno, ahí van a ver que hay, pero siempre es, entonces al costado tenemos los textos, en el medio está, visualizamos el material en PDF, y como digo, ahí pueden ver cómo uno va pidiéndole distintas cosas a la herramienta, ¿no? Y acá marca los textos, los subraya. Bueno. En este caso yo le pedí, por favor, que me brindara preguntas de relación para que las estudiantes pudieran establecer vinculaciones con las ideas. Es genial esto, porque uno lo leyó el material, pero capaz ahora tenés que diseñar una guía de estudio, una guía de lectura, y esto te aporta como una primera, para no empezar con la hoja en blanco, y uno a partir de ahí después arma toda la propuesta de la actividad que quiere hacer, ¿no? El trabajo práctico, etc. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, entonces avanzamos un poquito más y no sé si están viendo o yo estoy... ¿Se está viendo la No, presentación? todavía no. Bueno, un minutito. A ver si estamos acá. Ahí estamos. Bien. Entonces, nos quedan unos minutos. Aquí lo que extraemos son también
recomendaciones para ese uso adecuado de las herramientas. Recomendar no usarlas ya hoy es imposible, ya se usan. No, yo en la UCSE no lo voy a usar. Prohibí, mandé un mensaje a los alumnos desde el aula virtual y no lo voy a usar. Les recomendamos que no lo hagan, porque lo van a usar y lo están usando, aunque ustedes no lo usen. Pero sí hay que corroborar que el contenido no infrinja derechos intelectuales, está clarísimo. Uno, digamos, esto sabemos que sucede y hay un cuidado, una curaduría de los datos, ¿no? Bueno, acá tenemos muchos abogados, de esto lo saben. Digamos, claramente hay que hacer un cuidado, evitar incluir datos personales, lo dijimos la vez pasada, información confidencial, también orientar a los estudiantes en ese sentido. También obtener el consentimiento expreso si uno, por ejemplo, quisiera poner algo de la universidad o pedir alguna información, bueno, que tiene que dar algún dato identitario. Bueno, también eso, por supuesto, va de suyo que uno va a consultar. Y aunque, como decimos acá, no podemos saber con certeza cómo se usará el contenido que publiquemos, es clave seleccionar la opción de oponerse a que sea utilizado para mejorar el sistema. Porque siempre nos pregunta eso y está bueno con estudiantes y nosotros mismos, bueno, ahí no marcar esa opción, no hacer el clic en esa opción de que vamos a aportarle, ¿no? Que nuestra información ayuda a la mejora del sistema. Y seleccionar la opción de no guardar las conversaciones como fuente justamente para entrenar a la herramienta, ¿no? Entonces, cerrando con esto y vamos ya al tema de algunas cuestiones sobre la evaluación. La inclusión de las herramientas de inteligencia artificial, todas las que nombramos, las que no, las 100 que están ahí, algunos van a ser curiosos y van a empezar con 2 o 3, otros ya manejan el ChatGPT y se van a animar a entrarse en algunas nuevas. Lo importante es entenderlas, concebirlas como herramientas de apoyo, no me sustituyen, claramente. El límite es la participación activa. Tenemos que fomentar eso en la clase. Si la herramienta me ayuda a fomentar, a promover la participación, bienvenido. Por otro lado, entender que son entornos que estimulan, porque el preguntar a una herramienta y que de golpe te diga todo lo que te dice, digamos, estimula el aprendizaje, estimula la búsqueda de conocimiento. Por supuesto, con una mirada cuidada, inteligente, que haga una vigilancia, diría Chevalar, epistemológica de eso que surge ahí, porque no queremos deformar ese contenido, ¿no? Y siempre la presencia, la orientación, la palabra del docente, que tiene que estar. Es imposible que utilicemos diciéndoles, bueno, úsenla y tráiganme el producto y lo entregan y lo corrijo. Parece que ahí tiene que haber una mediación importante de los docentes. Mario, vamos con este final entonces. Bien. Bueno, para cerrar, queríamos decir algunas cuestiones así bastante generales, pero que nos parece importante destacar sobre evaluar en entornos con inteligencia artificial. Y que esto es en realidad evaluar de otra forma, de otra manera, con otras estrategias. Me parece que yo he notado en mis colegas, en mi universidad, que pasaron de la sorpresa, del asombro, en los primeros momentos de la aparición del ChatGPT, ahora a una situación de pensamiento mágico casi, ¿no? De creer que todo se va a resolver con alguna aplicación de inteligencia artificial que está escondida en algún lado que todavía no encontré. Ese parecería ser el razonamiento, ¿no? Y para algunas actividades eso es cierto, a veces hay una aplicación de inteligencia artificial escondida en algún lado que no encontré, pero no sería cierto justamente en el caso de la evaluación. Acá lo que es importante, me parece, es decir, recordar que no existen fórmulas o soluciones definidas que puedan ayudarnos, sino antes considerar todo el proceso educativo y todos los factores que lo condicionan, ¿no? Es decir, todos sabemos que la evaluación está íntimamente relacionada con el proceso de enseñanza. Entonces,
Cada uno de nosotros tiene un diseño instruccional, pensó cómo enseñar, cómo trabajar, con lo cual la forma en la que evaluamos también es bastante personalizada. Así que es difícil que haya una herramienta que sirva para evaluar todas las distintas formas de enseñanza o estilos de enseñanza o estrategias de enseñanza que utilizamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que podemos decir que en contextos o en entornos de inteligencia artificial es muy importante valorar más el proceso que el producto. Esto no es nuevo, no es algo que digamos que se empiece a decir ahora, lo habrán escuchado muchas veces, seguramente de Eugenio también, hablando de evaluación, pero ahora es más necesario que nunca. Los docentes debemos adquirir conciencia de la importancia del proceso de aprendizaje en sí mismo, más allá del producto final que los alumnos nos entreguen. Y una forma de abordar el desafío de la utilización de la inteligencia artificial, entonces, es promover la importancia de ese proceso y pedir que nos expliquen cuáles son las herramientas que han utilizado y cómo las han utilizado. A ese proceso hay que darle valor en la evaluación que hagamos y combinar así calificaciones que serían propias de una evaluación sumativa que va a seguir existiendo, va a seguir estando, no es que va a desaparecer, pero va a tener que tener mayor preponderancia o va a tener que tener un protagonismo mayor del que tenía hasta ahora la evaluación formativa. Y hablando, retomando mucho de lo que dijimos en el encuentro, del pensamiento creativo y de la reflexión y demás, va a ser muy importante que ellos puedan explicar entonces qué herramientas usaron y cómo las usaron y por qué decidieron usar esas herramientas y para qué. También se puede promover en las aulas la colaboración y las estrategias interactivas. Esto lo dijo Eugenio también durante la charla de hoy. Diseñando actividades que incorporen las herramientas de inteligencia artificial. Los docentes tendremos que supervisar el proceso de trabajo y plantear preguntas que estimulen capacidades superiores, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas o el razonamiento, pero en situaciones de interacción entre los estudiantes y con nosotros, ¿no? Pidiendo justificaciones, analizando procesos y resultados, pidiéndoles que propongan soluciones alternativas, generando nuevas preguntas sobre un tema, etcétera, ¿no? Tenemos que volver más interactivas las aulas. Si bien, como decía Eugenio, la exposición magistral, dialogada, no desaparece y no tiene por qué desaparecer, no tiene nada de malo que haya una exposición magistral dialogada, pero debemos hacer el esfuerzo en este entorno de inteligencia artificial porque las aulas se transformen en un espacio más interactivo entre los estudiantes, de los estudiantes con la inteligencia artificial, de los estudiantes con nosotros y con la inteligencia artificial. Se pueden emplear estrategias de evaluación que sean creativas, más allá del examen escrito tradicional, de nuevo, que tampoco tiene por qué desaparecer y tampoco tiene nada de malo, pero deberíamos pensar en incorporar pruebas de competencias que están basadas en habilidades prácticas. Debemos retomar, si las habíamos abandonado de alguna manera, las exposiciones orales. Esto es muy importante, ¿no? En algunas materias, en algunas carreras, pasó como de moda hacer que los alumnos expongan oralmente de manera individual o grupal. Y esto me parece que nos va a ayudar mucho en este contexto. Generar debate, juegos de roles, resolución de casos prácticos, que en el caso de las carreras de abogacía son muy valiosas, muy importantes, pensar en simulaciones, en organizar concursos, pósteres, básicamente pensar en todo aquello que pueda ser colaborativo, de estudiantes, de estudiantes con la inteligencia artificial, de estudiantes con inteligencia artificial y con docentes, y con otros docentes y con otras materias. Me parece que allí es donde vamos a poder incorporar a nuestras estrategias de evaluación recursos o instrumentos que probablemente teníamos abandonados o que no habíamos pensado en incorporar y que nos van a facilitar esta convivencia casi necesaria y obligatoria con la inteligencia artificial que, como decíamos, ya nos tenemos
No estamos frente a un dilema de si incorporarla o no incorporarla. Hay que incorporarla y la gran pregunta que tenemos por responder y que esperamos haber ayudado y colaborado con estos dos encuentros es en cómo incorporar. Mario, tenemos 2 minutitos para estas dos herramientas. Bien, aquí les queríamos mostrar dos herramientas. Lo que sí hay mucho material para utilizar aplicaciones de inteligencia artificial son con herramientas que diseñan exámenes tipo test, de los que ya conocemos, de multiple choice, de preguntas con respuesta de sí o no. Este tipo de test se adaptan a algunas materias de algunas carreras y a otras no mucho, pero no queríamos dejar de mencionarlos porque son una herramienta que está disponible también con versiones gratuitas limitadas si no son de pago. Esta que estamos viendo convierte cualquier texto, documento o página web en un cuestionario interactivo. Nos crea un cuestionario a partir de información que nosotros le damos. Es capaz de redactar un informe y estadísticas sobre algún alumno en particular y sobre el curso en general. Y esta otra, de nuevo, más o menos hace lo mismo. Son las dos que tenemos en general disponibles con utilidades gratuitas, porque hay la mayoría de este tipo de aplicaciones son pagas. De todas maneras, recordemos que en las aulas virtuales en Moodle podemos también generar cuestionarios, lo podemos hacer a través de los formularios también de forma gratuita que nos brinda Google. Pero si queremos hacer una evaluación que apunte a la evaluación formativa y al proceso y no al producto, en general estas herramientas no serían las ideales, pero existen, están disponibles y para algunos contextos y algunas situaciones particulares son muy útiles. Y acuérdense que el mismo chat, para ir cerrando, GPT tiene la posibilidad de que uno diseñe rúbricas para poder también justamente hacer la valoración, sea de una presentación oral, sea de un trabajo escrito, de un ensayo. Entonces eso es interesante porque, digamos, me aporta primer borrador y sobre eso uno hace los ajustes. Bien, cerramos agradeciéndoles la paciencia, la escucha. Por supuesto que algunos tomarán más cosas, otros ya están haciendo mucho, entonces lo que dijimos nos suma seguramente y eso nos alegra porque entonces estamos diciendo algo que ya está poniéndose a rodar en la práctica de la enseñanza en las distintas facultades de la universidad. Sí nos gustaría que 2 o 3 de ustedes, para cerrar, que nos lleva más que un minuto, nos digan, a modo de cierre, qué se llevan como reflexión o como, bueno, capital de estos dos, digamos, que se llevan ahí en sus mochilas, en sus carteras, para la práctica profesional docente, bueno, a partir de esta reflexión. No sé si están escribiendo por acá algunos lo ponen. Muchas gracias, recordamos, sí, eso también lo vamos a hacer, después de este encuentro vamos a enviar todo. Manos a la obra, buenísimo Juan José, genial, manos a la obra. Un mundo nuevo para descubrir, nuevas maneras de enseñar, tal cual, que no quitan lo tradicional y lo bueno que hacemos, sino que tenemos que hacer convivir lo tradicional de nuestras prácticas, que lo tradicional no es malo, es bueno, las tradiciones son buenas, y abrirnos a la innovación, porque nuestros alumnos están ahí en ese mundo y no podemos desconocerlo. Interesante charla, todavía no tuve la posibilidad de usar inteligencia artificial, así que me fue de gran ayuda, me llevo mucho para investigar y descubrir nuevas modalidades, muy interesante para aplicar. No sé si alguno quiere ponerlo en palabras, estamos acá. En mi caso, yo ya estaba utilizando, la clase amplía la nómina de herramientas y centra el objetivo. Gracias, interesante, nos invita a reinventarnos, buenísimo reinventar las prácticas y aprovechar las tecnologías para, sin perder la mirada ética, buenísimo, y profesional que tenemos que tener.
amplía las posibilidades y evaluación 7. Puede ser que nos sacamos un 7 en este curso. Ahí puso alguien evaluación 7. Muchas gracias. Me voy con tarea para hacer. Conocía muy poco. Varias madrugadas desde el primer encuentro. Muy bueno, profesor. Profesora Elizabeth. Son 2 clases muy útiles. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que hemos dicho el 0,10% de todo lo que hay y en unos minutos estará desactualizado. Muchísimas gracias, que sigan muy bien y anímense que vamos a renovar nuestras clases y seguramente vamos a enriquecer con todas estas herramientas. Muchas Liliana, te doy gracias la a palabra. todos, sí. Muchas gracias a todos. Agradecerles la participación en estos 2 encuentros y como decía Eugenio, es un aporte mínimo para que ustedes puedan animarse a empezar a explorar, a indagar, a probar, a conocer, a volverse investigadores en los usos de la inteligencia artificial y poder llevar eso a sus aulas para mejorar su práctica docente y ayudar a nuestros estudiantes a lograr aprendizajes más profundos. Muchas gracias de nuevo por la invitación de la universidad a participar en estos encuentros y muchas gracias a todos los participantes por la escucha atenta.